Don Guillermo, cuénteme un poco de ese tiempo que usted fue estudiante y de allí se graduó del antes colegio de Mayagüez. Cuando entré en el colegio, entré en 1935. Época muy difícil en la economía del país. Y el colegio no era lo que es hoy, una cosa muy distinta. Pero se empezaban a hacer los primeros grandes edificios. Hay 3 edificios que se parecen mucho, que lo hicieron para la misma época. Uno que se dedicó a agricultura y otro a ingeniería, y la biblioteca. Y éramos pocos estudiantes, subíamos la cuesta o la escalera. La oferta era una oferta técnica. En ingeniería, las 4 ingenierías y agronomía. No había humanidades. Pero había inglés, no había español, pero había un español técnico y un curso de literatura en inglés. Todo lo demás era técnico. ¿Y cómo era? ¿Cómo era el recinto de esa época, esa educación que usted recibió? Pues yo considero que era magnífico, era muy bueno. Se escogió a Mayagüez precisamente porque ya tenía fama de ser un sitio de exigencias académicas. A mí me habían dado una beca para ir al Politécnico y una beca para ir a Mayagüez. Yo escogí la de Mayagüez. Bueno, la razón era ahora, primero viví en Mayagüez. Segundo, ya tenía fama Mayagüez de ser difícil, decían que era difícil entrar y difícil mantenerse. O sea que tenía fama. Y la comparaban con las escuelas, Land Grant Colleges de los Estados Unidos, muy favorablemente. Así que por eso pues yo pensaba eventualmente estudiar ciencias, y el curso de agronomía me parecía el más adecuado. Desde su temprana edad le gustaba eso de la agronomía. ¿Por qué escogió esa profesión? Pues mira, acuérdate que en esa época la agricultura es el factor productivo más grande de Puerto Rico. Mi padre creía que ahí había gran futuro y que por lo menos pues era un campo donde había posibilidades. La ingeniería civil y la ingeniería eléctrica, la mecánica, todo no tenía mucha demanda. En la agricultura se presentaba demanda en educación y en la industria azucarera principalmente, que eran los 2 factores, porque las demás industrias, café, no colocaba agrónomos, ni tampoco tabaco, y en grandes cantidades, muy pequeñas. Las fincas no eran tan grandes como para requerir técnicos de esa naturaleza. Pero mi interés era estudiar ciencias. El curso de agronomía era el curso que más ciencia tenía, porque tenían su botánica, su química, su biología, microbiología. O sea que era rico en ese sentido, además de un poco de matemáticas. Por esa razón, pues, me pareció que de lo que había oferta, todos mis amigos querían que yo estudiara ingeniería civil, lo que llamaban ingeniería civil, que era la ingeniería de construcción, pero yo decidí coger agronomía. Y de allí en adelante, cuando salió del recinto universitario de Mayagüez, ¿qué pasó? En el otrora Colegio de Agricultura. Pues, para la época que yo salí del colegio, no había trabajo. Pero como había graduado con buenas notas, pues había una persona en San Juan aquí, que era un químico y agrónomo, Carlos Esteva, que era director del Instituto del Tabaco.
Y él en ese momento tenía un plan de reclutar gente que tuviese la capacidad de ir a estudiar a los Estados Unidos para especializarse en las distintas ramas de la investigación del instituto que él visualizaba que quería hacer. Y me llamaron ofreciéndome un empleo, que eso en esa época era una maravilla, porque uno iba a buscar los empleos y no los encontraba. Entonces a mí me ofrecen ese empleo. Y yo pues, acepté inmediatamente. Acepté venir al Instituto del Tabaco, que lo dirigía entonces Carlos Esteban, en el 1939. Y de allí en adelante, ¿qué pasó con su trayectoria profesional y educativa? Bueno, de ahí en adelante, en el 1939, empieza la guerra. Y te menciono esto porque en septiembre, yo me gradué en mayo, empecé a trabajar en julio y la guerra empezó en 30 de septiembre. Esto es importante porque empieza a cambiar todo el panorama del futuro de los jóvenes. Y cuando empieza la guerra en Polonia, en septiembre de 1939, se abre inmediatamente el servicio obligatorio y hay que inscribirse. Y yo me tengo que inscribir como todo joven de aquella época y me clasificaron lo que llamaban 1A, que es para llamada inmediata si pasa algo, como pasó eventualmente. Pero ya de ahí en adelante empezaron unas limitaciones, que eran que no se podía salir uno sin permiso del servicio militar obligatorio, para, digamos, el estudio o demás. Y eso empezó a dilatar el plan de Carlos Esteban. Pero me desarrollé dentro del instituto en las áreas de estadística, de agronomía y ayudar a investigación de enfermedades de las plantas con el doctor Foster. Y ahí tuve los años del 39 al 40, 40 al 41, 41 al 42. Es decir, ¿por qué no me llamaron? No nos llamaron porque el instituto, una vez que terminaba con los experimentos, el instituto tenía 3 fincas, la de Río Piedra, la de Cagua y una en La Plata. Y claro, yo estaba en el Río Piedra, en los cuarteles generales acá. Y cuando nosotros terminábamos de hacer los trabajos de campo, entonces plantábamos alimentos. Porque cuando la guerra estalla, aunque la guerra estalla para el 41, y desde el punto de vista de Estados Unidos entrar a la guerra, después de Pearl Harbor, pero ya desde antes se visualizaba la necesidad de ir desarrollando alimentos, porque todos nosotros lo importábamos, como ahora mismo lo importamos, también entonces lo importábamos. Y porque producíamos alimentos, pues diferían cada 6 meses la llamada. Y ahí, hasta que llegó el 1943, cuando ya en ese interín yo estaba esperando y tenía mi novia, Carmen Eva, y decidí que no íbamos a esperar más y nos casamos en 1942. Nos casamos en el 42, pero me llamaron en el 43, porque si uno se casaba después de la clasificación, no le cambiaban la clasificación. De allí en adelante, en su larga trayectoria profesional, tuvo la oportunidad de ser directivo, asesor de diferentes agencias. ¿Qué representó eso para usted? De ahí tuve la primera separación total, fue 3 años en el ejército. Estuve en el área del Caribe
decidí hacer solicitud para estudiar en la escuela de oficiales. Me hice oficial en Fort Benning en 1944, precisamente en el momento de la invasión a Europa, en el llamado D-Day de junio de 1944. Ya yo estaba en Fort Benning, Georgia, y estudié infantería. Y ahí estuve desde ese 43 hasta el 1946. En el 1946 me licencié. Y al licenciarme como oficial en 1946 me fui a buscar trabajo. Volví al Instituto del Tabaco, pero habían pasado unas leyes sobre servicio en el gobierno y aquel servicio que yo había dado no me lo validaban por razones, bueno, pues unas nuevas leyes que habían pasado en lo que yo estuve fuera. Y empecé a trabajar en la estación experimental como experto en suelos, con la condición de que me fuera a los Estados Unidos a estudiar una maestría, lo cual yo accedía que fuera así. Pero eso no se fraguó porque los sueldos que nos ofrecían eran bien bajitos. Un sueldo grandísimo entonces eran $200 mensuales. Yo hacía 3 años había estado en el ejército, ya estaba casado, ya tenía una hija, tenía que buscar ingresos. Y en eso pues hizo la legislación para los veteranos, adiestramiento de veteranos, estudios, medicina, etcétera, o sea, muchos servicios. Se creó lo que se llama la Administración de Veteranos, que ya existía antes, pero que entonces se expandió a hacer lo que llegó a ser una cosa enormemente grande, como ahora. Yo cogí unos exámenes y me fui a veteranos, y ahí estuvo entonces desde el 46 hasta el 49. En 1949, el subsecretario de Agricultura, en una vez que nos encontramos casualmente en un almuerzo, me preguntó si me gustaría regresar a la agricultura, porque se había pasado la legislación de transformación del servicio público, pero sobre todo una reforma en la administración pública. Y la ley era del 48-49 y los planes pues iban a empezar de acuerdo a esas leyes, necesitaban personal técnico. Y entonces me hizo la oferta de que si pues aceptaba una beca para irme a estudiar economía y principalmente con mercadeo agrícola. Como yo estaba donde estaba, que no era mi profesión, pues rápidamente dije que sí, aunque iba a ganar menos dinero, iba a tener una reducción considerable de mi sueldo, pero entonces acepté y me fui entonces en términos de una decisión de 30 días a Louisiana State University, que entonces no había internet, todo se hacía por correo especial y por cable. Mandé los récords míos a la universidad los aceptó y me daba la oportunidad de empezar en el curso de agosto-septiembre del 1949. Y con esas cosas que uno hace cuando es joven, dejé a la mujer aquí y me fui a estudiar. Y allí estudié las cuestiones de mercadeo, economía, exportación y economía clásica, las técnicas económicas generales, ¿verdad? Smith y los demás grandes economistas. Y me gradué.
Me gradué en el verano de 1950. Y en 1950 entonces regreso a Puerto Rico. ¿Y cómo entonces combina entonces esas dos educaciones que adquiere, la agricultura y la economía después de eso? Porque regreso a Puerto Rico con el compromiso que tenía el gobierno conmigo de que yo hiciese una tesis sobre esta materia que le acabo la cual hice. Y en eso se había hecho un estudio sobre el mercado central de Puerto Rico, no sé si lo conoces, es un estudio de 1949-50, precisamente mientras yo estaba en Estados Unidos, pero que era un estudio que seguía exactamente las mismas líneas técnicas de investigación que se hicieron para el mercado de Nueva Orleans. En Nueva Orleans, el mercado principalmente era o el río Mississippi o el gran servicio de ferrocarriles. No se usaba tanto otra cosa que no fuera eso. Pero la técnica que se siguió allá era la misma técnica que se siguió aquí, porque lo hacía el mismo Departamento de Agricultura Federal. Y cuando regresé aquí, ese estudio estaba terminado. Entonces, con base a ese estudio, con el doctor Ceja, como jefe de la División de Desarrollo de Mercado, empezamos a fomentar la reestructuración del mercado central de Puerto Rico, que es lo que hoy es el muelle de Puerto Nuevo. Y en eso trabajé, desde que llegué. Y además de empezar a hacer unos programas de llevar el conocimiento técnico de cómo se mercadeaba un producto correctamente para los mercados. Y ahí estuvo de 1950 que llegué hasta 1953. En esa larga y fructífera trayectoria que usted ha tenido, que ha impactado, aquí hemos tomado solamente un poquito, ¿verdad? Que ha impactado en tantas áreas. ¿Qué es lo más que usted atesora? Si hay algo específico que usted atesora, alguna aportación que usted entienda que debemos mencionar. Yo creo que mi mejor aportación es el servicio público y el servicio a la humanidad a través de instituciones como los clubes de leones, yo soy miembro del Club de Leones Río Piedra por 50 y tantos años, y he participado entonces pues, en otras cosas de servicio a la humanidad, además del servicio público en sí. Servicio en el cáncer, donde tuve 15, 16, 17 años trabajándole, y dentro de los leones, en todos los servicios sociales que los leones dan, y han dado por décadas en Puerto Rico, y los gobernadores luego me han dado encomiendas especiales, como por ejemplo el Consejo General de Educación, organizarlo, presidirlo por 5 años, la petición de que fuera miembro del Consejo de Educación Superior, cuando el Consejo de Educación Superior era el cuerpo rector de la Universidad de Puerto Rico, pues ser miembro de ese cuerpo, y lo presidí por 2 años. Y todo eso también me trajo en contacto con la educación general, y la Fundación Ana G. Méndez me solicitó entonces ser miembro de su junta de directores antes que la universidad, antes que el gobernador me pidiera para la universidad, ya la fundación me había pedido para su junta de directores. Y en esa junta de directores tuve 12 años. Presidí la junta de ellos y tuve 12 años con ellos. Así que una cosa iba con la otra. Mientras tanto, pues, estaba en los servicios públicos. Me tocó hacer el estudio sobre la organización de la Agencia Agrícola de Puerto Rico, sobre las características del agricultor en Puerto Rico
un estudio que auspició la Fundación Rockefeller para el 1956. Y también el devenir de las cosas, como me conocían, pues me daban asignaciones como dirigir la rehabilitación agrícola de Puerto Rico después del temporal Santa Clara, y así una cosa con la otra, hasta que dirigir la de oficina ejecutiva del Consejo Agrícola, regresar a presupuesto, a la dirección de presupuesto ya como director en el 60, y después en el 66 llegué al secretario de Estado. ¿Qué gobernadores fueron los que le hicieron esas peticiones para esos puestos en específico? Las primeras fueron las de Luis Muñoz Marín. Con Luis Muñoz Marín estuve me nombró como secretario ejecutivo del Consejo Agrícola y después como director de presupuesto. Roberto Sánchez Vilella me pidió continuar como director de presupuesto y además ser su secretario de Estado. Y después Luis Ferré me había pedido que fuera miembro de su gabinete también, a pesar que no estaba en el mismo partido de él, pero eso no se logró. También fue socio o miembro fundador del Colegio de Agrónomos y ellos también pues están celebrando la distinción que le da el recinto de Mayagüez. Sí, el interín ya como al graduarme en el 39, nosotros había lo que se llamaba la Asociación de Agrónomos. Pero para el 40 se aprueba la ley en que se establece el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico como una institución pública y privada, como son los colegios, ¿no? Creada por el Estado y manejada por el grupo técnico que representa esa ingeniería, agronomía o los otros grupos que tienen colegios. Y me tocó estar en la reunión inaugural del 1940 que se celebró en el Ateneo de Puerto Rico para establecer la primera junta directiva. Así que me convertí en iniciador del colegio, porque era el momento histórico en que íbamos a hacer cambio de una asociación a un colegio reconocido por ley, ¿no? Y ahí, al incorporarme a ese colegio, pues nunca me he desincorporado. Todavía estoy con él. Después, el colegio que celebra 75 años este año, y yo celebro 75 años con ellos. Qué bien. Don Guillermo, ¿qué representa para usted esta distinción que le da a la Universidad de Puerto Rico, el recinto universitario de Mayagüez, de concederle el doctorado honoris causa? Lo primero, una sorpresa. No lo esperaba. Que alguien creyó que tenía los merecimientos para ello. Ya en mi mensaje se lo voy a agradecer, mi mensaje de aceptación. Una profuerza muy grande, pero muy profundamente importante para mi vida. Culmino una cosa que nunca soñé tenerla, pero culmino junto con el colegio sus 100 años, porque el colegio gradúa en 1916 su primera clase, y en 1916 yo cumplo 100 años, o sea que ambos cumplimos. ¿Alguna experiencia en el colegio, algo que usted recuerde, alguna anécdota de su vida estudiantil? En el colegio yo tuve buenas experiencias porque yo fui ayudante de un profesor, y llegó a tener la confianza de que yo corrigiera exámenes de mis compañeros. Yo creo que eso fue una cosa extraordinaria para mí. Y también tuve una experiencia muy interesante
Yo tenía un profesor en química orgánica que daba las notas, daba los exámenes, pero cuando los entregaba, él los entregaba personalmente a cada estudiante. Y empezaba por entregárselo la mejor nota, y él iba al asiento y se lo entregaba. Y después seguía ahí bajando, y todo el mundo iba sufriendo porque según bajaba, según pasaba el tiempo y entregaba, todo el mundo sabía que la próxima nota era la más baja, ¿no? Y ese día no me entregó la nota a mí. Y dije, bueno, yo no sé qué voy a hacer. Entonces me llamó al frente, dice, no le he entregado la nota a Guillermo porque es el primer examen perfecto que he encontrado y se lo quiero dar delante de la clase. Eso fue un susto grandísimo para mí. Y una buena experiencia. Y finalmente, una reflexión sobre ya casi su centenario, esta larga vida. Yo lo que le doy es gracias a la vida por ser tan generoso conmigo y ser tan generoso con mi familia. El misterio de la vida no lo tiene uno, está más allá de la voluntad de uno, uno no lo domina, uno no lo crea, uno no lo hace, sino que lo hace el tiempo y las circunstancias. Y como dice Ortega, uno es el hombre y sus circunstancias, pues yo soy uno producto de esas circunstancias.